Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que aprendemos, compartimos y disfrutamos de la fotografía. Como cada martes de cada 15 días tenemos con nosotros a Pablo Gil para hablar de cacharreo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estoy muy bien y listo para cacharrear. Muy bien, hombre. Pues antes que nada, déjame que recuerde que desde atrás, ¿sabes? Hicimos un... Desde atrás, uy, a ver. Hicimos un programa hace poco presentando a todos los que... la nueva temporada y toda la nueva estructura de Carrete Digital, ¿vale? Y entonces, esto quiere decir que ahora tengo como supervisores, como gente que me vigila, ¿sabes? Lo que digo y lo que no digo y lo que... Y entonces me dicen, tú lo que tienes que hacer cuando hagas un podcast, lo que tienes que hacer es hablar de lo que estamos regalando en nuestra página web, en carretedigital.com, ¿vale? Y es una guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía que he hecho yo. Así que ya podéis ir todos allí, descargarosla y día de paso pues me escribís y me decís a ver qué os parece, ¿vale? Venga, pues ya lo he dicho, ya he cumplido, ¿Has hecho tu cuñita? ya he hecho mi faena, mi cuña. Que me tengan que decir a mí que anuncie mi producto, digamos, hostia, es que ya me deja a mí a la altura del betún, ¿eh? Bueno, pues es lo que tiene la gente con arte, ¿sabes? Los artistas sois excéntricos, distraídos. Sí, distraído, sí, sí. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Ves? Ya no me acuerdo. Bueno, pues nada, que eso, que cada 15 días tenemos a Pablo aquí hablando de cacharreo y hoy hemos decidido que antes de ponernos a hablar sobre cacharreos de uno, cacharreos de otro, que cuáles son las últimas novedades del mercado, pues antes de hablar un poco de eso, vamos a comentar un poco cuál es el material que nosotros usamos para hacer fotografía y cómo lo utilizamos, ¿no? Yo creo que antes de empezar a hablar del producto de otros, del contenido de otros, pues hablar del nuestro propio, por si a alguien le sirve de referencia, pues no está mal, ¿no? Entonces, pues vamos a contar un poco qué equipo es el que tenemos cada uno de nosotros, qué tipo de fotografía hacemos y para qué utilizamos ese material que tenemos. ¿Qué te parece si empiezas tú? Va, venga, luego ya lo digo yo. Bueno, si no hay más remedio. Que no se ve Eh, la pistola con la que te estoy amenazando para que empieces tú. Eso no se ve. O nada, sea, no para te nada. preocupes. Déjame decir una cosa antes de empezar. Este podcast podéis verlo y escucharlo. Es un podcast audiovisual, ¿vale? Que lo vi el otro día que se llaman así. Y entonces podéis escucharlo en los medios habituales, en iTunes, en Podbean, en iVoox, en Spotify. Y luego también podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Si os pasáis por nuestro canal de YouTube, hay una lista de reproducciones y ahí tenéis los programas que hacemos con Pablo Gil, con Javier Alonso, con Fran Nieto, con Antonio Garci, todos, ¿vale? Así que ya podéis ir al canal de YouTube de Carrete Digital y ya que estáis, pues os suscribís y nos dejáis un buen like y nos comentáis cuál es el equipo que utilicéis vosotros y para qué. Venga, que nos gustará leeros y saber qué clase de gente nos ve, ¿no? ¿Qué equipo tiene la gente que nos ve? Venga, Pablo, ya está. Ya no te molesto más. No, no, nunca es una molestia. A ver, yo equipo tengo varios. Lo que más hago es foto de producto y foto gastronómica, que es lo que con más frecuencia realizo. Y para ese tipo de fotografía estoy utilizando normalmente o un 90 macro, que últimamente uso mucho menos, o utilizo el 100 mm STF Genmaster, que es una lente de STF que es muy curiosa. Sí, ya he hablado alguna vez de ese curioso desenfoque que tiene. Ujú. Y esta es la que más utilizo para producto. ¿Y por qué Eventualmente utilizas también. más estos dos? ¿Qué características principales tienen para que sean tus favoritos? Bueno, pues son los que más distancia mínima de enfoque tienen. El 90 es un macro 1.1, entonces tiene 28 centímetros, me parece que son 29, y te permite un acercamiento a los objetos mucho más pronunciado. No siempre tienes que acercarte a los objetos, pero bueno, la característica de que sea macro, tengan distancias cortas de enfoque mínimo, pues te permite eso.
y luego pues la focal que tienen pues está en el entorno entre los 90, 100, 120 con respecto al sensor de 35 o 66 milímetros digital que yo estoy usando en la serie R de Sony, pues es la focal, pues yo creo que para mí la que más se adapta a la estética que yo quiero sacar. También utilizo un 100-400, porque un 400 me parecía excesivo. Más que nada por la envergadura y sobre todo por la distancia mínima de enfoque, que siempre es un factor. Entonces, aquí explico, porque hay gente que no entiende muy bien por qué esta lente se puede utilizar para este tipo de cosas. Es El que, 100-400. claro, el 100-400, la característica que tiene especial es que tiene una distancia mínima de enfoque muy corta en 400. Para lo que suele ser un 400, que suelen ser de 2-3 metros, esta óptica tiene una distancia mínima de enfoque de 1 metro y poco. Lo cual quiere decir que en 400 se hace, incluso si me apuras, se hace casi como un macro, exactamente igual. Entonces, no exactamente igual, quiero decir que se aproxima mucho a lo que es un macro. Pero con la opresión o con la compresión de la imagen característica de un 400 milímetros, en la que toda la imagen está muy apretada, muy comprimida y carente de perspectiva, ¿sabes? Muy aplastada. Entonces, para según qué cosas, por ejemplo, si yo quiero hacer fotos con una perspectiva simulando una perspectiva isométrica, por ejemplo, que es un estilo que puedes practicar, pues es perfecta, el 100-400. Entonces, pero ya son usos más específicos, ¿no? Más No es la concretos. perspectiva. Claro, lo habitual en mi caso siempre es el 90 o el 100 o el 50. En determinadas circunstancias, cuando quiero hacer, por ejemplo, bodegones amplios o que son más grandes, estoy utilizando un 50. También los utilizo cuando hago fotografía de retrato, cuando hago modelos, cuando hago fotografía publicitaria con personajes y modelos. Generalmente utilizo el 50 o el 85. En este caso ya prescindo del 90 o el 100, salvo que haya unos fondos, por ejemplo, si utilizase una escenografía nocturna con luces de fondo, podría utilizar el 85 o el 100. O sea, es que generalmente utilizo unas ópticas u otras en función de la estética que yo quiera darle a mi trabajo, ¿no? O sea, siempre busco eso. A mí me gusta mucho el 50, el F1.4 que utilizo, porque también tiene una cremosidad muy interesante en el desenfoque y la parte enfocada es realmente muy nítida, muy bien contrastada, no tiene apenas aberraciones. Es una óptica muy interesante. Y la utilizo Un mucho día, para eso. Pablo, tenemos que hablar del bokeh. Porque hace tiempo, bueno, tú y yo lo estuvimos hablando el otro día, como estuviste aquí en Barcelona, Sí. pero hace tiempo me comentó una persona en un programa, comentamos algo del bokeh, y claro, yo creo que hay se utiliza mal esa palabra, ¿no? Porque el bokeh es algo que la gente no lo entiende como otra forma, como otra cosa, ¿no? La gente entiende el bokeh como un desenfoque del fondo, ¿vale? Y realmente es la forma del desenfoque del fondo, ¿verdad? Bueno, literalmente bokeh es desenfoque en japonés. O sea que entonces es un desenfoque del fondo y ya está. O sea, la palabra bokeh es desenfoque en japonés. O eso es lo que yo tengo entendido. Pues a ver si si yo Tampoco sé iba, japonés. a ver si yo iba a decirlo bien sin querer, incluso. Entonces luego la gente, hay personas que consideran que el bokeh es como esa forma que se establece en el fondo, pero no. O sea, en el fondo son estructuras de los desenfoques que vienen producidas por los elementos ópticos y que vienen derivadas de la profundidad de campo mayor o menor. Y como te enseñé el otro día, pues según sea la calidad de la óptica, podemos tener desenfoques desastrosos con perlas con formas de balón de rugby cortadas y deformadas, Ya con un pepinadas. círculo sí, que, bueno, pues ahí se nota que la óptica es barata. O tenemos desenfoques muy circulares, perfectos, sin que se noten las palas, por supuesto, pero es que además formas esféricas o formas circulares en todo el frame,
que esto es lo que realmente define una óptica de extrema calidad. Mm. Y esto lo tiene muy poquitas, generalmente son ópticas muy caras. Sí, tú me enseñabas el otro día una que tenía el desenfoque del fondo, era como estirado hacia los lados, ¿no? Y entonces Sí, en los laterales era donde más se notaba ese efecto que tú dices, ¿no? De bombamiento, como de apepinamiento sí, de los sí, sí. elementos que se han desenfocado en el fondo, ¿no? Se genera una especie de forma que está ahí como escondida, porque si tú te fijas solo en una parte no alcanzas a verla, pero si te fijas en todo el desenfoque, como si fuese un todo y te olvidas del motivo, entiendes la figura y ves como una especie de aro concéntrico que ordena de alguna manera las distorsiones de esas formas, ¿no? Ujú. Y es muy curioso porque una vez que lo detectas ya no puedes dejar de verlo. Entonces, les haremos un mal favor a toda la gente que no se haya percatado de eso cuando se lo contamos, porque a partir de ese momento te odiarán cada vez que lo vean y entonces digan, "No, ahora quiero una óptica de 3.000 o de 2.500 euros. Claro, Cuando antes con una óptica de 600 pues estaban muy contentos. claro. El problema es que las ópticas de 600 euros no están diseñadas para controlar este tipo de problemas. Mm. Porque, bueno, pues no se consideran un problema cuando eres amateur o cuando estás en Claro. aficionado. Hay profesionales a los que también les da exactamente igual y me parece perfecto. Pero bueno, luego pues hay otros que sí les importa. Entonces, Claro, yo es que quería compartir con todos nuestros oyentes el contagio que tú me has creado, ¿no? La ahora manía, que ahora no lo veo puedes dejar de todo. verlo. Ahora veo pepinos desenfocados por todos los fondos. Ya. En ese sentido, el 100 milímetros STF Ujú. es la excelencia suma, porque ni siquiera ves los círculos, ves manchas desenfocadas, o sea, el desenfoque está desenfocado. Yo siempre digo, esta es la óptica que desenfoca Desenfoque el desenfocado. desenfoque. Sí, sí, entonces la gente se me queda mirando como diciendo, este tío es idiota. Pero no, de verdad. Yo luego enseño la foto y me dice, ah, coño, es verdad, el desenfoque está desenfocado. Digo, ¿ves? Claro, yo lo digo mal, porque en realidad no es el desenfoque que está desenfocado, sino que las perlas, las luces, las manchas circulares que representan una fuente de luz extrema como una bombillita, que generalmente se hacen como círculos definidos, Ujú. pues en la lente STF ese círculo no está definido, sino que también está desenfocado. Vale. Y entonces eso hace o sea, el producto, lo que se te produce en la cabeza es un efecto muy orgánico, pues eso, muy natural. Muy natural. Ujú. Bueno, esto es un caso, yo creo que esto se entiende mejor viéndolo. Entonces, Sí, otro día, cuando si hablamos un poquito más de esto y un poquito más específicamente sobre esto, podemos enseñar pondremos fotos dando el imágenes. ejemplo, ¿vale? Venga, pues Sí, lo apartamos para otro día esto. hay un vídeo que si lo quieres poner pues, en mi canal de YouTube, que es una porquería, porque no le hago mucho caso, pero bueno, de vez en cuando tengo por ahí vídeos. Ahí tengo un vídeo de cómo se hace una sesión de foto gastronómica y ahí hay algunas imágenes de referencia donde explico lo del STF, Vale, por si pues alguien le quiere lo echar un pongo en las ojito. notas del programa. Me lo pasas Vale, luego y entonces lo pongo en las notas del ahí... programa. Ok. Muy bien. Venga, ¿qué más? ¿Dónde nos hemos quedado? Va, ¿qué Pues utilizabas el esas 85, son sí, el 85, el el 90 y el 90 o el 100 en 100-400? producto y el 100-400 también para alguna de estas cosas. Ujú, Luego, en el 50 habíamos hablado que para retratos junto con ujú, el 85 y no tengo mucho más. Luego tengo el 16-35 que lo utilizo sobre todo para vídeo. ujú. Lo utilizo muchísimo en vídeo junto con el 85. Eh, Bueno, pero todo y eso lo bueno, pondrás en alguna cámara, ¿no? sí, claro, en mis cámaras. En foto estoy utilizando, ahora mismo tengo un cuerpo de R3 y un cuerpo de A7R4. Acabo de incorporar al elenco la A7R4, que pues llevo con ella un par de semanas de pruebas hasta que la he dejado ya configurada como tiene que ser y me faltaba la última pieza que era el grip. Y bueno, pues ya está el equipo en marcha. Justo pues esta tarde he hecho la primera sesión ya trabajando con la cámara Primeras al 100% impresiones. y
alucinante. O sea, además justo hoy no he hecho producto. O sea, hoy he trabajado con una modelo y es realmente espectacular cómo enfoca esto, incluso sin luz dentro del estudio. Me ha parecido especialmente bueno porque pues es como bastante conocido que el 85 f1.4 de Sony es lento. Creo que no digo nada raro ni nadie se sorprende cuando lo digo. Es una óptica lenta, a veces de las primeras que sacaron de alta gama. Y bueno, no tiene un enfoque especialmente ágil, ¿vale? Pues la R4, la sensación que me ha dado es que ha refrescado la vida de esta óptica y me he encontrado como que enganchaba el foco de una manera extraordinariamente mejor que, por ejemplo, lo hace la R3. Ujú. Y me ha sorprendido muy gratamente, claro, porque es una óptica que yo últimamente pues usaba para cosas muy tranquilas, porque bueno, pues ya sabes, era remolona. Para no Pues forzar mucho oye, el enfoque, claro. claro, pues hoy he trabajado a f1.4 con el 85, con todas las consecuencias que eso trae, y ha sido espectacular, porque es que no tengo una sola foto con problemas de foco, ni Wow. una. Y tengo aproximadamente unas 400 y pico tomas. Joder. Entonces no he visto una sola foto con el enfoque mal. Entonces el sistema de enfoque al ojo, que es el que he estado trabajando todo el día, me ha funcionado perfecto. Aparte que podía cambiar a un ojo a otro según la chica se daba la vuelta por un lado o por el otro. Entonces yo podías cambiar el ojo derecho, el izquierdo, todas absolutamente clavadas. Además te metes con esos 61 megapíxeles hasta lo más profundo del ojo Ujú, ya ves. y están las pestañas, vamos, como cuchillos. Vaya. Un espectáculo. O sea que Esto ha muy cambiado contento. el concepto de hacer fotografía. Ha cambiado con estas mejoras en los sistemas de autoenfoque continuo. Porque antes, si tú ibas a hacer una foto a una modelo, normalmente ponías el enfoque en estático, ¿no? Y dejabas un poquito de profundidad para, claro, hacías un 1.4, te arriesgabas a perder el foco en muchas de ellas, ¿no? Pero ahora con esta exactitud en el foco al ojo del modelo, ¿cómo era? ¿Motivo, sujeto o muñeco? Del motivo, ¿no? Sí, sí, el motivo, bueno, yo siempre digo el motivo, porque como uso indistintamente un producto o personas, pues el motivo queda en Por el eso, medio de... por eso, con, y con ya esa está. exactitud en el foco, ha cambiado el concepto de hacer fotografía. Y yo creo que ahora el enfoque continuo no lo mueves de ahí. O sea, tú dejas el enfoque continuo todo el rato. Si es a modelos, ¿es? Claro, si es a producto. Ya vi que tú lo hacías más manual con el focus picking, ¿no? Ajustando Ujú. el foco manual donde tú quieres y ya está. Pero a Sí, personas, prácticamente no mueves la pestaña del foco continuo con seguimiento al ojo, ¿verdad? sí, yo de hecho he reducido a la mínima expresión las configuraciones de cámara. De hecho, es una de las cosas que puedes hacer, puedes quitar modos de foco y quedarte solo con lo que utilizas. Yo la cámara la tengo única y exclusivamente en dos modos. Tengo el modo continuo, lo que era el servo en Canon. Entonces el foco se está haciendo continuamente. Y lo tengo en un área que es todo el cuadro, todo el fotograma. Entonces, cuando Ujú. estoy trabajando con modelos, la cámara detecta la cara y el ojo. Si tengo varios modelos, yo puedo elegir cuáles de las caras quiero enfocar con respecto a las demás. Puedo elegirla en todo momento, cuál es la cara que yo quiero. Y puedo elegir también qué ojo, si el izquierdo o el derecho. Con lo cual yo no tengo que seleccionar ningún punto de la pantalla, simplemente tengo que seleccionar caras. ¿Y cómo Si no me, seleccionas? ¿Cómo cambias la cara en Pues el haciendo un enfoque? gesto simplemente con la cámara, esto es más fácil verlo que contarlo, Ya. pero simplemente con hacer un gestito para un lado, como si fuese un amago, ¿vale? Ujú. La cámara pasa a la cara que está en ese sentido, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y así O sea, si hay al lado cuatro contrario. modelos, por ejemplo, o sea, si hay tres modelos y el enfoque está en la primera de la izquierda, si tú quieres pasar a la segunda de la derecha, o sea, la Pues hacer última así, de la pim, 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 derecha, pim, pim, haces y como ya dos está. golpes hacia la derecha, ¿no? Eso Y es. pom, pom, y va cambiando el foco hacia una y hacia otra, Sí. ¿no? Qué bueno. Sí, una de las cosas que yo sugeriré de cara al firmware es que también se puede hacer mediante el joystick. Por ejemplo, la Estaría FX9, bien. que es una cámara de vídeo que ha salido hace bien poquito. Ujú. Como no tiene pantalla táctil ni se supone que es una cámara dinámica para estar haciendo ese tipo de gestos,
pues lo han incorporado en el joystick, entonces perfectamente podrían implementar este tipo de acción en el joystick de las de foto. Pero bueno, de momento esta es la manera en la que se hace muy fácil, una vez que lo entiendes es sencillísimo y ya está. Y efectivamente luego lo que es producto lo hago casi siempre, bueno, lo hago siempre en manual. Me resulta muy cómodo porque además el focus picking de la cámara se ve extraordinariamente bien, con muchísima definición y tienes un nivel de enfocar porque te hace el zoom a la zona, etcétera, y lo dejas absolutamente clavado. Ujú. Y vamos, se trabaja súper cómodo. Muy bien, muy bien. Vale, pues me parece genial. Oye, hemos explicado aquí 4 cosillas muy, muy interesantes que salen a raíz de explicar lo que utilizamos nosotros, ¿no? ¿Has visto? No es simplemente explicar qué utilizamos y para qué. También salen conceptos diferentes que seguramente a la gente le puede ayudar, ¿no? Porque yo, Sí, el tema de cambiar el enfoque en el continuo, sí que me resultó muy, muy curioso cuando me lo explicaste el otro día, porque no tenía ni idea de que era así. claro, es que esto es una cosa que pasa mucho con la gente que viene de SLR y es que el concepto es radicalmente distinto. A mí me costó Ujú. también entenderlo, o sea, no es que haya gente que sea más lista que otra, es que sí, la manera en la que se enfoca es distinta. El sistema de foco de una DSLR, tú tenías una serie de puntos en cruz. Cuantos más puntos, pues más definido, más rápido podía ser el enfoque, con más precisión, etcétera. Pero en la sin espejo, con el PDAF, que es el sistema de detección de fase, pues este sistema funciona de una manera completamente distinta. Funciona por la imagen que está viendo, entonces no tenemos problemas ni de back focus ni de front focus, esto no existe en la sin espejo, porque lo que estás enfocando es el píxel, o sea, estás enfocando la imagen en sí, no una información que llega a un sensor independiente del sensor de imagen, que es lo que pasa a las DSLR. Entonces aquí los puntos de foco están integrados en el propio sensor de imagen, están integrados, de hecho están metidos entre los píxeles, entonces no puedes separar una cosa de la otra. Entonces la manera de enfocar es distinta para empezar por eso. Tanto es así que cuando tú enfocas como hacías en las DSLR, el enfoque va mal. Entonces esto es la clásica cosa que tú oyes. Es que me he comprado una sin espejo y enfoca como el culo. Y entonces la primera pregunta que haces, pero de las nuevas, porque es evidente que había cámaras en 2014 sin espejo que enfocaban regular, ¿vale? Pero Sí, sí, sí. desde el 15-16 las cámaras sin espejo, tanto de Sony, de Fuji, Olympus, enfocan como verdaderos diablos, o sea, eso es rapidísimo. Entonces generalmente el problema suele ser que la gente no modifica su forma de trabajar el foco porque tampoco nadie se lo explica que ha de hacerlo y siguen trabajando con el modo sencillo. Pero claro, el modo sencillo o enfoco, primero tiene una desventaja. Es que si tú basculas, y hablamos de sensores con más resolución que hace 10 años, mucha más resolución, si basculas un poquito, la profundidad de campo te puede jugar una mala pasada porque ya pierdes nitidez. Ujú. Entonces, el hecho de tener un foco continuo siempre es una buena idea si la cámara engancha los objetos en el sitio adecuado, porque aunque tú bascules un poquito, aunque sea un centímetro delante o atrás, Así que, y estás con profundidad de campo baja, lo va a seguir y ese error te lo corrige en tiempo real. O sea, no hay una posible pérdida de nitidez ni de foco. Entonces eso es muy interesante. Solo por eso ya merecería la pena. Pero es que luego el concepto es distinto. Ya no enfoco y encuadro. Ahora es al revés. Ahora hago el encuadre, cojo el encuadre que a mí me gusta y entonces le doy a enfocar. Y dirá la gente, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde enfoca? Pues bueno, hay dos posibilidades, que la cámara elija el foco porque tienes una detección de cara, una detección de ojo, que bueno, pero si quiero enfocar a un lápiz que tiene sujetando la mano, pues no hay ningún problema. Sin levantar el ojo del visor, yo pongo el dedo en la pantalla de la cámara, sin levantar, y hago ra, 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 y con el pulgar yo pincho donde quiero que la cámara enfoque. Y a partir de ese instante la cámara va a seguir ese objeto espera, 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 espera. como... Espera. O sea, tú sin levantar el ojo del visor, Ajá. pinches en la En pantalla la pantalla, sí, como si y, fuese un trackpad. y tú vas viendo en el visor cómo mueves el El punto hasta llegar al puntero. que... Ujú. Ándale. Vale, Pero vale, esto lo vale. tienen más cámaras, no solo lo tiene la Sony, ¿eh? O sea, Ajá. esto también lo tiene Olympus. No sé, creo que la Fuji X-T3 me parece que también lo tiene.
y es comodísimo. Hay gente, Hombre. esto ya depende de las morfologías, por ejemplo, hay gente que tiene narices muy prominentes o que está, no, fuera de coña, o que está No, no, que sí, que acostumbrada a sí. ver el visor o que está acostumbrada a ver el visor por el ojo izquierdo en vez del derecho, pues tienen problemas. De todas maneras, tienes pues, la posibilidad de configurar las pantallas para utilizar la parte derecha, la parte izquierda, solo un trocito. O sea, todo esto lo puedes configurar en los menús para ver cómo quieres utilizar ese trackpad. Y si no, también puedes darle al joystick un puntito y empezar a manipularlo y seleccionar un solo punto. O sea, tú puedes configurar la cámara para todo este tipo de cosas. Pero Vale. para que veas que yo he reducido los 50.000 cosas que hay para enfocar, las he reducido a 3. Y Ujú. así es mucho más sencillo. Pero claro, me sirve para todo. Claro. Vamos a hacer una cosa. Mira, para no pasarnos mucho del tiempo, te voy a hacer una pregunta más y ya en el próximo programa explico yo mi material. ¿Te parece? Me parece ok. Venga. Si estamos haciendo, por ejemplo, un partido de fútbol o de baloncesto, que a lo mejor es más evidente lo que te quiero preguntar, porque el campo es más reducido y hay más gente en el mismo espacio, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la mejor forma con la que tú cambiarías el foco de un jugador a otro? Es decir, si yo tengo el foco en un jugador que viene y pasa la pelota hacia un lado, ¿cuál es la mejor forma de dejar de enfocar a ese jugador y enfocar el que ha recibido la pelota en ese momento? Pues partiendo de la base de que yo no me dedico a ese tipo de fotografía y soy un Sí, ya sé perfecto que, lo- ignorante, que los jamones y los helados no juegan a básquet, claro, pero... pero bueno, a mí las veces que he hablado por ejemplo, con personas como Diego Souto, Ujú. que es especialista en este tipo de fotografía, el- ellos lo hacen a través del joystick muchas veces. Hay otros fotógrafos que a lo mejor no están utilizando el visor, como por ejemplo, me viene a la cabeza, no es un par de, por ejemplo, fotografía muchas veces ciclistas o corredores, ¿no? En maratones o en Antonio Prado, que también le conocemos. Sí. Pues deja la pantalla y va siguiendo, ¿no? Lo que es la cámara va siguiendo los objetos que se mueven, ¿no? Si quieres Ujú. cambiar de objeto, pues en este caso la R4 sería simplemente dar un toque con la pantalla A la pantalla y ya está. y A donde seleccionar el quieres nuevo ir. motivo y la cámara, sí. Pero eso también ocurre mirando por el visor. O sea, que decir, todo lo que haces a pantalla descubierta ocurre igual si estás mirando por el visor y lo haces con el dedo pulgar. Pero si lo haces así, tienes que desactivar lo del el sensor que te apaga la pantalla en el momento en el que acercas el ojo o no hace falta. No, las Sony, las últimas, lo que tienen es que cuando la pantalla está plegada, si tú pones el ojo en el visor, se enciende el visor y se apaga la pantalla. Eso es lo que te decía. Pero la pantalla táctil sigue activa. Vale, o sea, el táctil no se apaga, simplemente se apaga el No, visionado de la pantalla. se apaga la pantalla como visor, pero Vale. el panel táctil sigue funcionando como si fuese un trackpad de un portátil, Ujú. exactamente igual. Muy bien. Esa es la historia. Y la Vale. gracia es que todos estos sistemas también cuando grabas vídeo funcionan y también te sirve para hacer transfocos de una persona a otra, simplemente tocando con el dedito, das a uno y das a otro. Y puedes graduar la suavidad en la que esto quieres que ocurra. Porque cuando estás haciendo Sí. foto quieres que vaya a toda leche, pero si estás, por ejemplo, grabando vídeo, te interesa que de uno a otro haga como un suave cambio de foco, ¿no? Sí. Entonces también puedes graduar distintas velocidades. Eso ya lo hacía la Alpha 6300, me parece. Sí, porque he estado viendo algunos Bueno, vídeos de esa bueno, malo, mejor o peor, pero hacerlo lo hacía, Em- ¿eh? empezaron, sí, porque el 4 de Focus Sí, empieza con esta serie sí. y a cada modelo que sacan, da igual que sea una PS o que sea full frame, van mejorando cosas, van introduciendo cosas. Eso es Ujú. curioso. La A9 va aparte, obviamente es una serie independiente que es, pues en cuanto a foco no tiene rival, pero las demás sí van incorporando ahí cositas. Entonces ahora la R4, como es la última que ha salido, yo hoy en día podría decir que sin ser aún una 9, el sistema de fuego que tiene es espectacularmente brutal. O sea, yo me atrevería a decir que mejor que el de una 1D, Ujú. En tranquilamente. un sensor de 61 Un megapíxeles. sensor de 61 megas, sí. Ujú. Que Y a también 10 tiene tela. fotogramas por segundo de RAW y con foco continuo a 10 por segundo. Que esto se dice fácil, pero tela.
Se dice fácil y rápido. Sí, Bueno, Pablo, pues oye, muy interesante, tío, muy interesante. Además, mira, me ha servido para solucionar un par de dudas personales, que seguramente también le servirá a cualquier otro. me alegro. Y, y oye, pues nada, pues ya sabemos lo que utilizas, para qué lo utilizas y cómo lo utilizas. Y bueno, Otro pues día te cuento lo que uso para vídeo. venga, vale. El vídeo lo dejamos para otro día. Muy bien. Oye, pues nada, yo otro día explicaré lo que utilizo yo, por qué lo utilizo y cómo lo utilizo. Y ya por ahí, pues lo vamos a dejar aquí, porque si no, nos vamos a tirar aquí hablando una hora que ya nos conocemos y no es cuestión. Claro, Pues nada, Pablo, muchísimas gracias por un acompañarnos placer. y nos vemos en 15 días. Muy bien, Hasta chao. luego. Y a todos vosotros, pues nada, lo mismo. Nos vemos este es el martes, nos vemos el jueves en otro programa. Y recordad, acercaros por carretedigital.com, descargaros la guía de 75 consejos para realizar una mejor fotografía. O simplemente por suscribiros y recibir información y de las novedades que vamos sacando de tanto en cuanto. Y suscribiros a este canal de YouTube, seguidnos a los audios del podcast. Y en general, pues seguidnos por todos lados de los que estamos, porque de verdad es que estamos en todos lados. Yo es que no sé cómo lo hacemos, pero estamos en todos sitios. Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.